Bueno, hermano, muy buenas tardes. Estoy re feliz, la verdad que esperé mucho tiempo este momento. Imagínense que anoche dormí tarde, por la ansiedad que tenía. Bueno, agradezco a Dios, en especial a Él y al Espíritu Santo, porque son ellos los que nos traen muchas veces a un lugar. Bueno, para iniciar este culto, estas charlas, voy a pedir al hermano Horacio si usted nos quiere guiar en una oración para empezar. Sí, bueno. Querido Padre, Señor, gracias te damos porque hemos llegado hasta la casa de Matilde. Gracias porque hemos podido reunir un grupo de hijos con el deseo de aprender más de ti, Señor. Te rogamos, Señor, por favor, que coloque en nuestro corazón la humildad, que seamos como niños, Señor, para que podamos aprender de ti, Señor, que tú dirijas al que tenga la palabra, que tú le utilices, Señor, que tu Espíritu Santo que siga que dirija todo aquí, Señor, para la gloria tuya y que podamos aprender más cosas de ti, Señor. Perdona nuestros pecados, límpianos con tu sangre, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 La Biblia que vamos a estar usando, por lo menos de mi parte, es esta Biblia que es Reina Valera, pero no la típica conocida que muchas veces, muchos de nosotros vamos a recordar, la Valera 60, no. Esta es una anterior incluso a la Valera 60, que es la Valera 1909. ¿Sí? Algunos por ahí creo que le llaman antigua, yo no sé si es el nombre correcto, en realidad es la 909, ¿no? La 1909. Esos son los textos mayormente. Cuando usted ve un versículo, acuérdense, es una sola versión, la 1909. Y solamente en algunas, como nos toca justo en este primer versículo, va a ser una transcripción de una Biblia no muy conocida, una Biblia protestante, no muy conocida, digo, en formato papel, porque casi en Argentina no se vende. Si alguno se pregunta qué es la versión moderna, se va a dar cuenta. Si alguno tiene un conflicto de los siglos de los que son ediciones más anteriores, perdón, las ediciones antiguas, las ediciones más anteriores, que son de formato más chiquitito como este, usted va a ver a pie de página una aclaración. Se los leo si le parece. Dice, en esta edición, o sea, está hablando de esta edición de conflicto de los siglos, que de paso, por dar un ejemplo, ¿no? 1954 como edición, después las reimpresiones del 93, pero ya de esta de 1954. Entonces en la página introductoria dice: en esta edición los pasajes bíblicos se transcriben por regla general de la versión de Valera, porque es la más difundida en los países de habla castellana, pero donde por motivo de mayor claridad se considere, conveniente usar otra versión, como la moderna, el hecho se indicará en la referencia. O sea, esta edición, por dar un ejemplo, ¿cierto? Y en general las de este año, mayormente de los libros de Espíritu y Profecía, usaban precisamente lo que vamos a usar acá hoy nosotros, en esta semana, que es la Valera 909, y dice, en algunos casos de mayor claridad se va a usar otra versión no muy conocida hoy, 2020, pero es la famosa versión moderna. Y esa versión moderna es del año 1929. Bien, esa es la aclaración. Amén. Amén. Vamos entonces a hacer este arranque. Lucas 21, 34 al 36. Ese va a ser nuestro versículo, no de hoy, sino de toda la semana. ¿Ok? El versículo de toda la semana. La propuesta, como ustedes pueden ver, de toda la semana es este título. ¿Sí? Lo que ustedes están viendo ahí, que es verdad presente y zarandeo final. Ese es el título de aquellos que están tomando la decisión o que han tomado ya la decisión de estar esta semana con esta temática. Ese es el título de toda la semana. ¿Sí? De toda la semana.
Y nuestro texto bíblico base para toda la semana es Lucas 21, 34 al 36. ¿Sí? De repente, si alguien tiene ganas de leer, le vamos a agradecer. Que se ponga en pie si quiere, o cómodo si está sentadito, que por favor lo pueda leer. Mirad pues por vosotros mismos a fin a todos. Si te la Biblia, porque ahí no está completa, ahí está un pequeño resumen en su Biblia. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo orando para que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Este texto que muchas veces, hermanos, nos resulta tan conocido, en realidad necesitamos verlo con menos ligereza. Y si ustedes ven cuáles son los elementos que están en juego en este versículo. De paso, Lucas 21, ¿se recuerdan? Es el paralelo de Mateo 24. Mateo 24 y Lucas 21 es lo mismo, es la respuesta de Jesús cuando le preguntan qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Jesús en Mateo está lo que justamente Mateo quiere y recuerda y registra, y en Lucas está en este capítulo, el 21. Así que esta respuesta que nosotros vemos en el versículo 34 al 36 es de quién a quién. De paso, esto no es un sermón, esto es un estudio bíblico, así que siéntanse libres de... no es un sermón, repetimos, esto es un estudio bíblico. Por ahí yo voy a ir haciendo vamos a ir haciendo este tipo de preguntitas. De vuelta, ¿de quién a quién es estas palabras? De Jesús a su discípulo. De Jesús a su discípulo. Bien, entonces dice, cuando le dice, mirad por vosotros, o como dice la la versión moderna, si ustedes ven en la pantalla, ¿no es cierto? Dice, ahí no, la versión moderna dice, mirad, me gusta más esta porque dice, por vosotros mismos. ¿Sí? Por nosotros mismos. Y dice que nuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. ¿Saben? Yo muchas veces leí este versículo y como que te puedes pensar y decir, yo no sé, no tengo que ser ni glotón ni borracho. Y si bien es una realidad, en realidad dice vuestros corazones. Entonces, no les miento, ustedes se van a reír de mí, pero después de tantos años de adventista, yo me detuve con más tranquilidad a leer el versículo y dice vuestros corazones. Ahora, ¿cómo un corazón se puede llenar de glotonería y de embriaguez? Ahora, corazón en la Biblia, recordamos, es mente, ¿no es cierto? Vuestra mente, vuestro corazón, vuestra alma, ¿no? Que nuestra mente no se llene de glotonería y que nuestra mente, nuestro corazón no se embriague, ¿no es cierto?, con vino. Dice, y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Qué significa? Que si estamos entretenidos en cualquiera de esas tres cosas, dice, de repente, no solamente las señales, sino la venida del Señor va a venir sobre nuestra cabeza y nosotros no vamos a estar preparados. En el 35... da la razón del consejo del versículo 34. Dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Entonces, una simple pregunta nomás. De paso, cuando dice vendrá como lazo, es como trampa, ¿no es cierto?, de repente. Así, Como el lazo que le tiraban a los caballos, que venía desde atrás y los agarraba. claro, de imprevisto, ¿no es cierto? Ahora, el versículo 35 establece que cómo va a venir no solamente cada una de las señales, sino la propia venida de Cristo en general, hablando en general, porque dice sobre la tierra, ¿cómo va a venir? Según Jesús en el versículo 35, vendrá de sorpresa. ¿Por qué para el mundo vendría como sorpresa de repente? Porque estarían todos ocupados en sus quehaceres, como dice Mateo. Porque si el mundo es mundo,
no conoce o no ha querido conocer a Dios y su palabra, inevitablemente les va a caer como lazo, ¿no? Como trampa. Por eso el versículo 34 dice, ojo, ustedes, mis discípulos, no lleguen a ser o a caer en la misma condición de ¿qué? Del mundo. O sea que ya partimos porque hay una diferencia entre el pueblo de Dios y el pueblo del mundo. El pueblo del mundo no hace atención a las señales, a la profecía, a la venida de Cristo, no le interesa, y se espera que el discípulo de Cristo sí. Y entonces el versículo 36 dice que no solamente, el 34 es la advertencia, el 35 es la distinción y el 36, podemos decir así, es el remedio. ¿Qué remedio da Jesús? Dice, velad pues orando en todo tiempo, para que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir. Pausa. Podríamos llegar a equivocarnos y creer que la forma de prepararnos es orar y solamente orar. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero hay una cita excelente, búsquenla después, si se hacen un tiempito, no importa cuándo, en el camino de Cristo. La primera vez que yo la leí estaba en la secundaria, tenía 17 años, y es una cita excelente del camino de Cristo donde dice, el que solamente ora, pronto dejará de hacerlo. Sí. ¿Alguien lo recuerda? Amén, hermano. Sí. Entonces me dice, la fresca, decimos. O sea que si yo me la paso con las rodillas peladas, orando todo el día y creyendo que es la manera en que la iglesia se va a preparar, orando, la iglesia va a terminar ¿cómo? Orando. Y solo eso. ¿Y va a estar preparado para la venida de Cristo? No. ¿Es que acaso no debemos orar? Sí, más vale que nos pongamos a orar. Pero la oración debe ir, dice, acompañada de ¿qué? Dice, velad pues orando en todo tiempo, pero con un motivo. ¿Nunca les pasó que alguien les pidió una oración? ¿Qué es lo inmediato que usted se anima o nos animamos a decirle, ¿quieres que ore por Che? ¿Y? ¿Por qué? El motivo, ¿no es cierto? Bien, Jesús da el motivo para velar orando. Y dice, para que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir. Cuando dice, si puedes subrayar su Biblia, dice todas estas cosas. Pregunta, ¿cuáles son todas estas cosas? No lo hagamos difícil al texto, es sencillo. Cuando dice todas estas cosas, naturalmente lo que está Jesús diciendo en el capítulo 21. O sea, lo que dijo antes. 24. En el caso de Mateo, el 24. En el caso de Lucas, el 21, ¿no? Entonces, dice que tenemos que orar para que simplemente veamos que las cosas suceden, ¿o qué dice? Para que seáis tenidos, ¿por qué? Por digno. ¿Se acuerdan el texto bíblico donde dice sin santidad ninguno verá al Señor? ¿Alguien recuerda dónde está de memoria? En Mateo 6. No lo busquemos. Aparece en el capítulo 6, no me acuerdo el texto bíblico. Aparece también en Hebreo capítulo 3. Y por ahí andamos, tarea para la casa. Mañana el que primero tiene una gana dice yo lo tengo, No digo que va a haber premio porque no va a haber premio, pero que lo pueda compartir. Hermano, dice que tenías por digno. A ver, entonces Jesús está hablando, o sea que cuando Pablo escribió o dijo sin santidad ninguno verá al Señor, Pablo no está inventando ninguna doctrina. Pablo simplemente está recordando lo que Jesús ya dijo cuando le dice oren para que cuando yo venga ustedes sean dignos. Y no solamente cuando yo venga, cuando sucedan estas cosas, dice. O sea, yo debo ser digno mientras suceden las señales y para cuando Jesús aparezca. O sea, en ambos. ¿De qué me vale, no es cierto, yo estar descuidado, durmiendo, emborrachado, embriagado en mi mente, descuidando las señales y resulta que yo piolito voy a decir, sí, para la segunda venida de Cristo yo sí voy a estar preparado? Es coherente, ¿no es cierto?, el cristiano aquel que dice, si Jesús me dijo que debo estar digno ante cada evento que va sucediendo, también es lo único que me va a preparar a estar que dice, termina el versículo,
en pie delante del Hijo del Hombre. Resumiendo, ¿queremos ver al Señor cuando venga? Pero tenemos que, dice, mirar por nosotros mismos de que cuando llegue el momento, no solamente de las señales, sino particularmente de la segunda venida, permanezcamos en dignidad, en santidad. Ahora, el mismo Jesús en el texto no nos deja lugar a dudas de que hay mínimo dos caminos enormes para los cuales estar preparado para cuando Jesús venga y poder verlo. Que es velar en oración, pero con un motivo, no con un motivo al aire, sino con el motivo de enfrentar las señales con dignidad y de verlo a las señales. Porque ¿quién es capaz de no ver las señales y creer que va a ser capaz de ver al Señor? Por lo menos en pie. Hay que decir algo también de la palabra digno. Es una persona intachable que no se mueve ni para la izquierda ni para la derecha, que está ahí firme en lo que cree. ¿Sabe qué, hermano? Me hace acordar, adelantándonos, y no nos hace falta buscar la Odisea. Lo que dice el hermano, que no se mueve ni para la izquierda ni para la derecha, pero la Odisea parece que, como es tibio, ¿no es cierto? Parece ser que se mueve entre frío y caliente y no se decide. Bien, hermano. Entonces, una cita del Espíritu de Profecía, que es Mensaje Selecto, tomo 1, página 231. Y lo vamos a leer de la pantalla, ¿sí? Dice, ¿qué dice? Sí, doctrina de demonios, sí. No engañéis, muchos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa de ese peligro. La omega será de una naturaleza asombrosísima. Amén. Esto es inspiración del Espíritu Santo, así que tenemos la tranquilidad de que estamos escuchando la voz de Dios. Está el Mensaje Selecto, tomo 1, esa página, ¿no? 231. De paso, por ahí si nos preguntamos qué es ese puntito y el uno al lado, El primer párrafo. es el primer párrafo, ¿no? Y todas las citas, para que sea fácil para todos, como vieron que hay muchas ediciones de los libros del Espíritu de Profecía, para poder, ¿cuál sería la palabra? Sistematizar, no sé si es la palabra, homogeneizar las referencias al Espíritu de Profecía, todas van a ser del CD, del CD que publicó la iglesia, donde están todos los libros, y tiene esta forma de referencia, ¿no? Así que las páginas van a ser de ese CD y junto con el párrafo. Las diferentes versiones del Espíritu de Profecía, las modernas, traen entre paréntesis el número de la página de la edición anterior, la más vieja, porque las ediciones más nuevas han sido reducidas, como se ve el conflicto de los siglos, que fue reducido a la mitad, traen entre paréntesis muy chiquitito la página, o sea, de la referencia de la Exactamente. anterior. Y como hay esas diferencias, como bien dijo la hermana, ¿no es cierto? Hay diferencias. Estas que vamos a dar acá en pantalla, las que vamos a dar siempre van a ser del CD, porque cualquiera puede acceder a ese CD, digamos, y tener esa referencia. Bien, dice, prestemos atención ahora a la cita del Espíritu de Profecía. Dice, comienza, no os engañéis. De vuelta. Es una advertencia del Espíritu de Profecía a nosotros, a su pueblo, ¿no? Al pueblo adventista. Y arranca lo mismo que Lucas, ¿no es cierto? Dice, mirad por vosotros mismos. Acá de vuelta, no os engañéis. De paso, cuando dice no os engañéis, muchos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, ya lo vamos a ver seguido. Pero es una cita de Pablo, a Timoteo. ¿Le suena el texto? Bueno, ya lo vamos a leer. Pero acá Elena de Juan y el Espíritu de Profecía lo incorpora a una cita que ella da. Entonces dice que no os engañéis, muchos se apartarán ¿de qué? De la fe. Ahora, ¿alguien se puede apartar de la fe verdadera si nunca estuvo en la fe verdadera? Sí. De vuelta, ¿alguien se puede apartar de la fe verdadera si nunca estuvo en esa fe? Porque nunca estuvo. ¿Alguien se puede ir de Córdoba si nunca estuvo en Córdoba? O sea, si yo estoy acá y me aparto es porque estoy acá. ¿Se entiende?
Entonces nadie puede apostatar, nadie puede apartarse de la verdad si no está en la verdad. El que se va es porque está, primero, ¿no? Entonces dice, no os engañéis mucho, se apartarán de la fe. Y es que, hermano, todo esto, acuérdense que estas 2 citas son para toda la semana. Dice, ¿cómo se va a apartar de la fe? Escuchando esa doctrina. Prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Qué fuerte esta cita, hermano. Y no la cita solamente, sino el texto bíblico de Pablo, que seguidamente ya vamos a ver. Dice que el pueblo de Dios va a ir detrás de ¿qué? Según el texto bíblico y la cita, se va a ir de la fe, pero cambiando la verdadera fe cristiana por doctrina de demonios. Es impresionante. ¿Cuánta gente se desanima porque pierde el trabajo y pierde su confianza en Dios, verdad? Y vos decís, bueno, se desanimó, ojalá que vuelva, vamos a orar por él. Pero esa persona se desanimó. Pero acá está diciendo algo más profundo. Dice que el que se va a apartar de la fe, se va a apartar tras doctrina del demonio. ¿Es fuerte o no es fuerte? Es fuerte. Entonces, ¿cómo clasifica, qué nombre le coloca el Espíritu Santo a esa doctrina del demonio? Dice, tenemos ahora, ella escribe en su tiempo, ¿no es cierto? En la semana vamos a ir viendo cuál es ese tiempo. Tenemos ahora, dice ella, delante de nosotros el alfa de qué, de ese peligro. Comienzo. El comienzo, pero no un comienzo de cualquier cosa, no un comienzo de cualquier apartamiento de la fe, sino el comienzo en su época de un apartamiento de la fe tras, según la cita, tras espíritus engañadores y doctrinas del demonio. O sea, la fe adventista en la época de la hermana White, porque ella escribe para su época, dice que hermanos adventistas comenzaron a apartarse de la doctrina adventista, de la doctrina cristiana, de la verdadera fe, y la cambiaron por doctrinas de demonios. Eso pasó en nuestra iglesia con nuestros pioneros. Ella escribe por esa razón. Y dice que esa situación donde hermanos adventistas se volvieron al espiritismo, se volvieron a los demonios, constituía el alfa. ¿De qué? De ese peligro, no de cualquiera. Entonces termina la cita. Dice, la omega, ¿sí? ¿Me siguen? Sí. La omega será de una naturaleza asombrosísima. A ver, dice que naturalmente, creo que podemos coincidir todos en que salirse de la fe verdadera para ir tras demonios o tras doctrinas de demonios es bastante radical el cambio. La transmutación, digamos, la transformación de la fe. Nos vamos de la doctrina verdadera tras doctrina de demonios, pero dice que no solamente habría un alfa, sino, dice el Espíritu Profecía, habría futuro un omega de lo mismo y sería muy asombroso. Ahora, cuando dice omega, está hablando del mismo peligro. Hermano, lo vamos a ir viendo en la semana, pero lo que esta cita del Espíritu y Profecía dice, no solamente acá, sino en su contexto, mensaje selecto, es que el pueblo adventista estaría en grave peligro de repetir la historia que lo vivimos de pioneros, y muchos, dice, fíjense que acá no dice pocos, ¿me siguen? Dice muchos, dice que muchos en el futuro, en el pueblo adventista, irían tras doctrina de demonios. O sea, es una profecía del Espíritu de Profecía donde se nos dice que el pueblo adventista estaría en el grave peligro, y por eso la advertencia, de que muchos dejaran la fe adventista para cambiarla por una fe de doctrina de demonios. Es terrible la advertencia y merece un fuerte amén para Dios, que ya nos advirtió de antemano. Porque si Dios no nos quisiera, si el Señor no nos quisiera, no nos lo diría. Amén.
Sí. Una preguntita, ¿esa apostasía alfa no fue en 1888? Sobre la justificación por la fe. En 1900, él está, si leemos, después de la semana vamos a ir viendo, es con el famoso doctor Kellogg, Exactamente. el de los cereales. Kellogg y, ¿No? y hubieron 3 pioneros más que se entraron incluso a la masonería. Hay una suma de varios Muchas cosas, que fueron detrás de la doctrina de Kellogg y lo vamos a ver en la Detrás de semana. los testigos de Jehová y hay otras nominaciones que después lo va a ir diciendo. Fue un momento crítico para el mucho. pueblo de Dios, pero fuimos salvados. Gracias. Gracias a la palabra y sobre todo a la intervención de su mensajera. Bien, listo. Si alguien se cansó, esta era la semana, ¿no? Y si falta toda la semana, ya puede decir, yo ya participé de todo lo que se va a dar en la semana. No. Primer tema, hermano. La iglesia del pueblo del tiempo del fin. La última iglesia, la que va a venir, la que va a ver cuando Cristo venga. Sería una iglesia final, ustedes pueden ver ahí en pantalla, una iglesia final que no enfrentara ningún enemigo. No. Es posible enfrentar, bueno, ya vimos recién, El más peligroso de todos. como que ya sería cansador repetir de que obvio que vamos a tener un enemigo. Ahora vamos a ver quién es ese enemigo del tiempo final y si es que lo tenemos realmente. Bien, veamos. El subtítulo es el papado en el conflicto final, porque estamos hablando de la iglesia final, en el conflicto final, y naturalmente entonces el subtítulo va a ser, hermanos, el papado en el conflicto final desde 1844 hasta que Jesús venga. 1 Timoteo 4:1 era el texto, prestando oído a espíritu de demonio, y vamos a leerlo directamente de la Biblia. El otro era la cita y el texto. Si todos colaboramos, no se nos va no se nos va a ir la hora, y no queremos que se nos vaya la hora, así que queremos hacer ese esfuerzo, ¿sí? Queremos que se sientan a gusto, que no se asusten y que quieran volver mañana. Amén. Eso. 1 Timoteo 4:1. No quiero leer solo yo para que no se cansen de mí. Por favor, si alguien lo tiene, que lo lea. Leo. El Espíritu dice claramente que en el último tiempo algunos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Gracias, hermano. ¿Cómo dice el Espíritu? Difusamente, tibiamente, ¿cómo lo dice? Claramente. ¿Alguna Biblia dice diferente? No. ¿Usa un verbo diferente? Mi Biblia dice, el Espíritu dice manifiestamente, o sea, es claramente, ¿no es cierto? A las claras. A las claras. ¿Alguna Biblia dice diferente? Y después ya vamos a ver por qué yo insisto en el tema de las Biblias. Hay un tema especial donde vamos a entender esa temática, no nos Que adelantemos. dice engañadores. Bien, pero en cuanto a cómo lo dice el Espíritu, esa es la pregunta. Bien, queda claro que el Espíritu es claro. Claro. Así que queda claro que hacia el final del tiempo, dice, muchos apostatarán de la fe tras el espiritismo, la doctrina del demonio. Ahora, presten atención que lo que dice prestando oído. ¿Y saben a qué nos podemos acordar rápido? Prestar oído. Romanos 10:17. ¿Sí? Alguien un texto muy conocido. Romanos 10:17. Luego, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Recordamos el texto? Sí. De vuelta, por favor. La fe. Luego, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermano, a ver si entendemos, porque si no entendemos esto, no entendemos el tema. Dice, la fe es por qué cosa? Por el oír. Por el oír. ¿Oír qué? La palabra. La palabra de Dios. Así que tenemos fe, oír, palabra. ¿Me siguen? Fe, oír, palabra. Y por oír, por prestar oído a la palabra, ¿qué surge en nosotros? Fe. La fe. ¿La falsa o la verdadera? La de Dios, ¿no es cierto? Si es bueno, depende. Depende, porque el mecanismo es para ambos sentidos. Ven, hermano. Ya me quitó el tema ya, hermano. Gracias, hermano. Si yo escucho la palabra de Dios,
mi fe va a ser ¿qué cosa? Mi fe verdadera en Dios. ¿Sí? Pero el mecanismo de 1 Timoteo 4, capítulo 1, dice que también los que se aparten de la fe va a ser porque van a ¿qué cosa? Prestar oído Claro. a doctrinas. O sea que, a ver, pensemos, una doctrina es algo que está diseñado, planteado, escrito, bien, ¿cuál sería la palabra? Ayúdenme. Está bien, ya está. Que está bien delineado, que está bien presentado, vamos a decir, un libro. ¿Sí? A ver, pensemos en algo. No sé, no se me ocurre nada en este momento. Cualquier doctrina que pensemos. ¿Sí? Para que sea doctrina, tiene que tener un esquema, ¿no es cierto? Tiene que tener un sentido, una lógica, una organización. Tiene que estar presentable, presentado, un principio y un fin, una doctrina, así como es la palabra de Dios. Así que el que oye también, según el 1 Timoteo 4.1, también oye una palabra. O sea, una doctrina, ¿sí? Pero en este caso, ¿doctrina de quién? Ajá. Doctrina de demonios. Y dice que ¿qué cosa va a pasar eso? Se apartarán De la fe. se apartarán de esta fe Para y tener naturalmente, como dio oído a una doctrina, la fe que tiene ahora, porque por algo oye esa doctrina, es una fe, ¿qué cosa? satánica. Satánica. ¿Sí? Este es el esquema que presenta la palabra de Dios y también el Espíritu y Profecía para lo que nosotros muchas veces hemos escuchado o seguiremos escuchando, escuchamos de lo que la Biblia llama y lo que ya leímos es ¿qué cosa? Pero la particularidad de Timoteo es que dice que esta clase de apostasía, y lo que dice el Espíritu y Profecía, es la apostasía ¿qué? Del tiempo Final. del fin. Y si es la apostasía del tiempo final, con esta característica, ¿a quién le toca enfrentarlo? A la gente del tiempo del fin y la iglesia en el tiempo del fin. O sea, a su pueblo del tiempo del fin. ¿Sí? Y voy a anotar acá el término bíblico, primero. O sea, la Odisea, ¿sí o no? Sí. Y acá viene una enorme cuestión. Una enorme cuestión. Si yo no creo, o tengo duda, o no estoy convencido que pertenezco a la iglesia verdadera del tiempo del fin, esto no me importa, no me afecta. No me afecta, no porque no me afecte, sino que no me interesa. No me interesa. Si yo no creo que soy la iglesia del tiempo del fin, naturalmente voy a decir, esto no me afecta, porque esto le afecta solo a la iglesia del tiempo del fin. Pero si yo estoy seguro, convencido, con raíces fuertes de que yo soy, yo pertenezco al pueblo del tiempo del fin, a la iglesia de Dios del tiempo del fin, entonces yo voy a decir, vaya, el Espíritu dice claramente que me va a tocar enfrentar esta clase de apostasía. Aquella que me sea presentada doctrina de demonios y yo voy a ser tan tentado que voy a desoír mi fe en la palabra y voy a oír a esa otra doctrina. ¿O no? Si entendemos esto, entendimos todo. Y voy a estar resguardado. La referencia que sigue es para plantear la siguiente cuestión. ¿Se puede abandonar la fe y continuar en la iglesia? Sí. Muy tranquilo. Lucas 15, 8 al 10, por favor. Lucas 15, 8 al 10. Simplemente para que nos quede claro si podemos abandonar la fe sin abandonar la iglesia. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas se pierde una dracma y no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así que os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios con un pecador que se arrepiente. ¿Se acuerdan de la parábola? ¿Dónde se perdió la moneda, la dracma? Dentro. De la casa. Dentro de la casa. O sea, estaba dentro de la casa, ¿qué cosa? Y perdida. Y perdida.
Bendito sea Dios que siempre tiene, el perdido siempre tiene un hermano, un vecino, una hermana de iglesia que se preocupa por él. Pero preocuparte por ese hermano que está perdido no es simplemente decir estoy preocupado. ¿Sabe por qué? Porque aunque le parezca gracioso, y no lo es, pero es alentador, Jesús en su parábola no nos da tregua para que simplemente digamos me preocupa el hermano perdido dentro de la iglesia, porque dice que el que se preocupa, ¿qué cosa? Va y compra una escoba. Y bueno, si ya lo tiene, no lo compra. Pero dice que toma la escoba, transpira y se pone a barrer la casa. ¿Hasta cuándo? Hasta que transpira y se va a decir, que ya, tanto buscarla, no la encuentro mal, ya se fue. O transpira y barre hasta qué cosa, hasta que la encuentra. Pero encima que compra la escoba o gasta la escoba, ¿qué hace? Hace fiesta. Encima hace fiesta. ¿Por qué? Porque dice el Señor que no puede haber mayor gozo que un perdido que cosa, vuelva a los caminos del Señor. O lo conozca si no lo había conocido. Pero en este caso estamos hablando, mirando por nosotros, el pueblo adventista dice que por la gracia de Dios siempre va a haber un hermanito, alguien que se preocupe por vos. Pero hermanos, recordemos, hay que comprar más escobas, hay que barrer más. Pero si barriste y encontraste, pero no hiciste fiesta, vos no sos de esa parábola. Te podés ufanar de que barriste, de que transpiraste, de que encontraste la manera. Pero si no haces fiesta, no encontraste ninguna moneda. ¿Amén? Así que podemos abandonar la fe sin abandonar la iglesia, tristemente sí. Y ahora, ¿cuál sería la característica de esta fe? 2 Timoteo 3, 1 al 5 es la característica de esta fe. Esta ya no, estamos hablando de esto, ¿sí? ¿Puedo Sí, decir algo? Me acuerdo de una cita de Elena White que dice que en los tiempos del fin las columnas principales de nuestra fe serían, el enemigo intentaría erradicarlas por completo. Las columnas principales de nuestra fe, eso se me quedó. Y ella después decía en otro párrafo que lo que más atacaría al enemigo era la doctrina del santuario, precisamente porque es la culminación de la predicación, la base de toda nuestra vida. Y hermana, evidentemente el enemigo no andaría con vueltas, ¿no? Gracias, hermana, por lo que dice. Efectivamente, eso es lo que vamos a ir viendo en la semana. Gracias, hermana, de vuelta. 2 Timoteo 3, 1 al 5 dice algo, termina de detallar cuál va a ser esta clase de fe. Este es el proceso, hermano. Este es el proceso, ahora veamos el contenido. 2 Timoteo 3, 1 al 5. Dice, esto ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, desleales, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, infatuos, amantes de los placeres más que a Dios, tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A estos se dice. Un texto archiconocido, muy conocido. Pero el detalle es que dice que también en los tiempos finales, ¿no es cierto? ¿Sí? En los postreros días, dice el versículo 1. ¿De vuelta estamos acá o no? Sí. Y dice todas las características de esa generación del tiempo del fin, y particularmente cuál es la característica que engloba todo. Dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Pero negarán la eficacia de ella. Entonces, esta generación, la del fin, dice que va a tener ¿qué cosa? Apariencia de piedad. ¿Sí? De piedad. ¿Sí?
Pregunta, ¿la generación final, según la palabra de Dios, va a ser una generación atea? No. Por lo que dice este texto. No estamos hablando del corazón, estamos hablando de la apariencia. Según la palabra de Dios, la generación final va a ser altamente religiosa, espiritual, pía, Sí. de mucha piedad, de mucha apariencia de piedad. Pero por dentro van a estar como ya leímos, como leyó el hermano, como leí el texto que está detallado en los versículos 1 al 4. Y eso se está viendo. ¿Perdón? Y eso se está viendo. Eso se está viendo. Ahora, si estamos advertidos a no ser como el mundo, estamos advertidos a no ser así. ¿O no? Nosotros. El mundo va a estar así y nosotros debemos tener el cuidado de no caer en esto. Ahora, Lucas 18:8 da otra referencia que completa este cuadro. Lucas 18:8. Os digo que lo defenderá presto, pero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? ¿Se acuerdan la parábola esta de Lucas 18, la del juez que no le quería escuchar el reclamo de la viuda? Más o menos, ¿no? Recordamos. El punto era que no la quería escuchar hasta que finalmente la escuchó. Pero Jesús termina en el versículo 8 de Lucas 18 diciendo, cuando el Hijo del Hombre viniere, y pregunta, ¿no? Dice, ¿hallará fe? ¿Fe va con acento o sin acento? Sin acento. Dice, ¿hallará fe? Pregunta, ¿no es contradictorio con esto que dice Pablo? ¿O parece contradictorio? Sí. Hay una idea de lo que es hoy predicar el Evangelio que se basa más bien en lo que hablamos, obras de caridad. Cuando nosotros predicamos el Evangelio más bien íntegro, que abarcan, aparte de las obras de caridad, también el mensaje de denunciar a los que están en el enemigo, o sea, es mucho más amplio. No quita que la obra de piedad está mal, o sea, que también es parte del mensaje, pero no es solo eso el Evangelio. Y hay una corriente que está ahora diciendo que el Evangelio se basa en obras de caridad. Ciertamente, como dice el hermano, el Evangelio siempre es, ¿qué cosa? Completo. Donde le falta una pata es incompleto y no es completo. Aunque parece una redundancia, no es la verdadera fe. El texto que leímos de Timoteo dice que esta gente de apariencia de piedad, lo único que tiene que es eso. El resto dice que es ingrato, no me acuerdo. A ver, me ayuda. No busquemos. Sin afecto Sin afecto natural, esto, lo otro, amante de los placeres más que de Dios. No, por consecuencia es apariencia de piedad. Por consecuencia es apariencia. Ahora, pero la tendrá. El punto no es si es bueno o es malo. Ya vemos que es malo. El punto que queremos recalcar es si tendrá o no apariencia de piedad. Sí lo tendrá. O sea, la generación del tiempo final va a ser muy religiosa, muy espiritual. Punto. Está podrido por dentro, pero es religioso y espiritual. Ahora, Jesús dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga, segunda venida, ¿hallará fe? La cuestión es, ¿cómo es que Jesús pregunta o se cuestiona o hace cuestionar en su parábola que si va a encontrar fe o no, si resulta ser que en el tiempo final, o sea, cuando Cristo venga, habrá mucha fe? ¿Es una contradicción o hay un detalle que tenemos que tener en cuenta? Pero la fe Hay un ahí, detalle, sí. la verdadera fe, como dijo Jesús, obedece. La fe viene de fidelidad, de lealtad, De oír la de palabra. oír y de hacer oír y la palabra, accionar la la voluntad palabra. de Dios. Bueno, entonces el detalle, lo que Jesús está diciendo es, Muchos son llamados y pocos va por escogidos. ahí la cosa, lo que Jesús está diciendo es que cuando Él venga, se pregunta, ¿será que voy a encontrar gente espiritual, gente de fe? Pero verdadera. Porque fe es doctrina. Porque lo que va a encontrar Jesús es mucha fe, mucha piedad,
mucha religiosidad, mucho adventismo, pero la de, Mucha apariencia. pero de mucha apariencia. Lo que Jesús está diciendo es que si va a encontrar, ¿dónde está? Esta fe. La fe La palabra de Dios. plena, verdadera, la real, La de obedecer los mandamientos. la que obedece, la que es fiel, la que es verdaderamente santa. Sin santidad ninguno verá al Señor. No ser solo oidores, sino hacedores. Exactamente. Amén. Ahora, no vamos a leer Mateo 24 y Lucas 23 porque ya los conocemos. Es lo que dijimos recién, ¿no? El tema de falsos cristos y falsos profetas, recordamos esa referencia. Sí, eso es lo bueno de estar en familia, porque algunos textos no hace falta leerlos. Aunque muchos vamos a releer. Entonces la pregunta final, ¿cuál es? Para esta sección. Obligadamente estamos a darle derecho a esta pregunta, a este cuestionamiento, que es la que aparece en amarillo ahí. Tenemos el derecho, o estamos en derecho, o estamos en posición de decir y preguntarnos esto: ¿penetrarán doctrinas de demonios en la iglesia adventista del séptimo día? La pregunta, ¿eh? ¿Tenemos derecho? ¿Estamos en derecho? ¿Estamos en posición de cuestionarnos, de preguntarnos, de plantearnos para encontrar una respuesta? Sí, evidentemente tenemos la obligación, la necesidad, la oportunidad, ¿qué más palabra usar? La urgente necesidad de plantearnos, entonces, ante semejante cuadro de la profecía, de la palabra de Dios, si es que vamos a estar, ¿no es cierto?, teniendo que enfrentar doctrinas de demonios que pretenden justamente echar por tierra las doctrinas de la fe adventista del séptimo día. ¿Tenemos derecho a hacerle preguntas y cuestionamientos? Sí. Y miremos este detalle. Sí, estamos yendo a lo específico, es como el bisturí. ¿Vieron que vamos bajando? Bajando en el sentido de que vamos poniendo el bisturí un poquito más profundo. Y esta cita del Espíritu de Profecía nos ayuda. Dice, ¿ustedes me ayudan con la lectura, por favor? Sí, deseado a toda la gente, página 548. Leo. Sí, leo. Dice, una de las señales de la destrucción de Jerusalén que Cristo había anunciado era, ¿cuál? Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. No dice solamente que muchos se levantarán, dice que los que se levantarán serán, ¿qué cosa? Profetas. Y entonces dice que a muchos se engañarán. De vuelta a la palabrita muchos. ¿A alguien le incomoda la palabrita muchos? Yo no sé si les incomoda, pero a mí no me incomoda, a mí me asusta. Elena de White dice que para cuando Cristo venga de la iglesia, será un remanente del remanente. Y remanente significa muy pocos. Una vez, ¿me permite hacer una pausa de 20 segundos? Claro. Bien. Una vez fui a una conferencia, no voy a decir dónde, ni en qué país. Fui a una conferencia donde estaba un misionero acreditado de la Asociación General de la Iglesia para las tierras musulmanas. Fui a esa conferencia, me senté, no me pidan que le cuente toda la historia porque es larguísima. Otro día les cuento toda la historia. Pero lo resumo con un solo punto para recalcar esto. Yo me paré, el misionero dijo, el hermano el misionero acreditado dijo lo siguiente, palabra más, palabra menos. Dijo, delante de todos los que estábamos ahí, que éramos todos universitarios. Me resulta absolutamente imposible creer que usted, porque yo le había hecho una pregunta, que usted se anime a creer que Dios va a dejar a un costado 25 millones de musulmanes sin que sean salvos. Y no me dio pie para contestarle, pero pensé para mis adentros, ¿y el arca de Noé? ¿Y el arca de Noé? 8.
120 años de seminario en Calamuchita para que 8 acepten. No sé si el que daba y 7 más, o el que daba también se fue y quedaron 8 que sí se convencieron. 120 años predicando y 8 se salvaron. Pero estaba mal planteada esa pregunta, la que le hizo usted. Tiene una trampa. No, yo no le planteé. No, pero la que él le hizo a usted tiene una trampa. No, le digo en contexto porque Sí. ya de vuelta no contestó la historia. Para hacerlo bien concreta, el misionero adventista estaba diciendo que los musulmanes iban a ser salvos. Todos. Sin importar. Sin importar su fe. No. ¿Se entiende? No. Entonces yo me paré y yo dije, no, porque los musulmanes necesitan ir a Cristo, encontrar toda la verdad y aceptarlo. Y entonces ahí es donde el misionero se pone en pie y me dice, me parece increíble su posición de que usted crea de que Dios se atreva a llevar a la perdición a 25 millones de habitantes del planeta Tierra. Perdón ese hombre. Entonces yo pensé en el arca de Noé. ¿Se entiende, no, el planteamiento? Yo entiendo lo que tú estás Lo diciendo. volteó todo Es que completamente. te volteó la pregunta. Es decir, como Básicamente me está diciendo, no se pueden perder tantas no se puede personas. perder. Dios es bueno. Eso, Dios es bueno. eso. Lo va, Eso, volvemos. Entonces, lo va a salvar sin importar el sacrificio. Es bueno. sí, hermano. Ellos remanentes de todas las naciones del mundo. Todo el mundo es remanente. Sí, Mientras pero lo que acepten a está diciendo Cristo, no ¿verdad? importa. Mientras acepten esto, ¿o no? Pero Exacto. hay una cita de Elena de White cuando habla de las personas que se salven después de 1844. Si aquellos que no aceptaron a Jesús al morirse, si se van a salvar. Y ella plantea que aquellos que no hayan aceptado la fe Es verdad difícil. el sábado, lamentablemente se iban a perder. ¿Saben qué? Lo vamos a resumir de este punto para no irnos del tema, Sí, porque el tema era que es mucho, el asunto que la profecía continuamente dice mucho. ¿Saben que es muy sencillo? Y me encantan las parábolas, porque Dios te corta, ¿no es cierto?, El por el mango, como decimos nosotros. eso, rápido, ¿no? Porque, a ver, el que entró en el arca, ¿qué cosa? Ese se salvó. Se salvó. ¿Y el que no entró? Se perdió. Listo, sigamos. ¿Y el arca de paso quién es? Cristo. Cristo es el arca, la puerta. Y su verdad, ¿verdad? Bien. Seguimos. La cita. Dice que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán de vuelta, muchos. Se levantarán falsos profetas que engañarán a la gente y llevarán a muchos al desierto. Magos y hechiceros que pretendían tener... ¿Ven? Esta es una cita del deseo de toda la gente, ¿eh? Sí. Magos y hechiceros que pretendían tener un poder milagroso arrastraron a la gente. Está hablando del pueblo de Israel, ojo, no está hablando de cualquier persona. Arrastraron en este tiempo, fíjense, La destrucción de Jerusalén. tiempo antes de que Jerusalén fuese destruida. Dice, magos y hechiceros que pretendían tener un poder milagroso arrastraron a la gente en pos de sí. ¿A dónde? A las soledades montañosas. Pero esa profecía, la de la destrucción de Jerusalén y todo lo que contiene, ¿no es cierto? Dice, esa profecía fue dada también ¿para quién? Para los últimos días. Se trataba de una señal del segundo advenimiento. A ver, esta cita está diciendo que si leemos con cuidado Mateo 24 y Lucas 21, vamos a ver que hay dos grandes destrucciones. La de Jerusalén y la del mundo. Y entonces está mezclado, y creo que nos queda claro que hay una referencia a los dos momentos. A los momentos de lo que vivió Israel y a los momentos de la segunda venida, ¿no es cierto? Pero con este detalle, por eso esta cita. Eran magos, hechiceros, falsos profetas. Y entonces dice que nos corresponde también a nosotros aplicarlo al tiempo del fin. Y dice, sigue, aún ahora hay falsos cristos y falsos profetas que muestran señales y prodigios para seducir ¿a quién? A su discípulo, a nosotros. Y entonces pregunta Elena de White, ¿no oímos el clamor, he aquí en el desierto está quién? Cristo. Entonces dice, ¿no han ido millares al desierto esperando hallar a Cristo? Y contesta, de los miles de reuniones, donde los hombres profesan tener comunión con quién?
Con espíritu. Con espíritu, ¿qué clase de espíritu? Espíritus desencarnados. De muerto. O sea, el muerto que Aparece. está No, y ya sin el cuerpo, sino qué cosa. el espíritu. Supuestamente el espíritu. Dice, donde hombres profesan tener comunión con los espíritus desencarnados, y entonces dice, no se oye ahora, hoy, la invitación, he aquí en las cámaras está. ¿Y a qué se está refiriendo? El N de Juan y el espíritu de profecía no nos da lugar a duda. ¿De qué está hablando? Tal es la pretensión que ¿quién? Que el espiritismo expresa. Pero ¿qué dice Cristo? No creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también, ¿qué cosa? La venida del Hijo del Hombre. A ver, la cita está claramente diciendo que si hay algo que va a seducir al pueblo adventista, a sus discípulos del tiempo del fin, es una y solo una cosa: el espiritismo. ¿De vuelta? La Biblia y el espíritu y profecía dice que si hay una y solo una cosa que va a seducir a la iglesia del tiempo del fin, es el espiritismo. Ahora usted se preguntará del papado y se preguntará del resto de cosas. No estamos diciendo que eso no está, estamos diciendo lo que la palabra de Dios dice, que todo va a concentrarse en este poder, el espiritismo. Y que este espiritismo tendría una característica. Y lo leímos. Por eso tenemos que prestar atención a lo que vamos leyendo. Que este espiritismo iba a hablar de ¿qué? De profecías. Y no solamente de cualquier profecía. Que este espiritismo iba a estar hablando de las profecías de la segunda venida. ¿Y acaso nosotros no hablamos de la segunda venida? ¿Y nuestra doctrina no es la segunda venida? O sea que Satanás no va a andar pateando, rascando donde no pica. No va a estar pateando la cancha en un partido, al revés. No va a estar jugando su partido en una cancha donde no estamos nosotros. El pueblo del tiempo del fin va a estar de un lado, y del otro lado de la cancha va a estar el espiritismo. No hay otra. Pero con una característica, predicando y hablando de qué también. De lo mismo que nosotros. De lo mismo que nosotros. ¿De qué cosa? De la venida de Cristo. De las profecías. ¿No estamos estudiando Daniel? ¿El año pasado no se estudió Apocalipsis? Sí. Bueno, ahí va a estar atento Satanás, ¿o no? Espera que le quiero mostrar algo. Sí, hermano. No, pienso que si el enemigo usara un método totalmente contrario a lo que creemos, rechazaríamos instantáneamente. Pero si viene alguien hablándonos de lo que realmente conocemos y queremos escuchar, pero con un pequeño Una desfase, pequeña ¿verdad? variante, una Claro, pequeña distorsión. Que ahí sería muy sutil en que no nos diéramos cuenta, o sea, ¿no? Entonces sería una estrategia perfecta. Gracias, hermano. ¿No? Ese es el punto. Y le muestro rapidito, hermano, en la semana lo vamos a ir viendo. Pero miren, yo tengo acá este material. ¿Se alcanza a leer? O el Evangelio según el Espiritismo. Ojo, no dice el Evangelio del Espiritismo, no está diciendo eso. Según el Espiritismo. Está diciendo el Evangelio según el Espiritismo. Si alguna vez creímos que el Espiritismo, ¿Cómo es los agnósticos? si alguna vez creímos que el Espiritismo corre por otro lado, estuvimos realmente engañados y perdidos, desorientados. Hermanos, familia, el Espiritismo no se va a presentar de otra manera, sino de una manera cristiana. Porque tiene que engañar a los cristianos. ¿Tiene lógica? No se va a presentar tan opuesto que yo diga, no, vos sos de otro color, así que no, se va a presentar lo más parecido que pueda al color nuestro. ¿Ok?
como dice Pablo, que se disfraza de ángel de luz. O sea, Ahí está. Hay tantos textos, hermano. Bien. ¿Cómo vamos de tiempo? Porque ustedes me van a tirar con piedra después. No, sí, está bueno. Estamos en 1 hora y 10. Estamos ahí. Yo sé que hay unos hermanos que tienen que volver y toda esa cuestión. ¿Sí? Bien. sí, pero no tenemos mucho que hacer todo el tiempo. Apocalipsis 12, 17. La pregunta entonces, ¿quién es el enemigo del tiempo del fin para la iglesia del tiempo del fin? ¿Leemos el texto? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Perdón, hermano, no le escuché. ¿Puede leer de vuelta? 12, 17. Sí. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los restos de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Es un texto muy conocido, ¿no es cierto? Ahora, vamos a este siguiente detalle que pocas veces lo hemos tenido presente. Todo el tiempo lo hemos leído el versículo y esto no es nada nuevo, simplemente que vamos a tomarnos 2 minutitos para leerlo tranquilo. Está explícito acá lo que queremos resaltar. Según pregunta, ¿no? Este dragón, ¿no es cierto? ¿Que va a atacar a quién? Dice al remanente. ¿Quién es? Según el versículo 9, ¿quién es? Satanás, engaña. Según el versículo 9, ¿quién es? Con convicción, hermano. El dragón. Satanás, el Aquí diablo. dice Satanás, el diablo. Yo veo, hermano, que a alguien le falta Biblia. ¿Alguien le puede prestar una Biblia al hermano? Perdón, hermano, no me di cuenta desde que empezamos. Bien, gracias. Según el versículo 9, ¿quién es el dragón? El diablo, directamente lo dice acá Satanás. Dice la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás. ¿Vieron que está el detalle de el Edén? Por serpiente antigua. Bien. Según el versículo, esta es una pregunta, según el versículo, según el versículo 4 y 5, ¿quién es el dragón? Según el versículo 4 y 5. Era Roma. ¿Quién es Roma, hermano? Roma imperial en este caso. La Roma imperial. La Roma pagana, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué? Porque fue el que, por medio de quién? De Herodes, un comisionado romano, trató de qué cosa? De asesinar a Cristo tan pronto naciese. ¿En qué momento? ¿Se acuerdan? Cuando tenía como 2 años. Exactamente. Entonces, según el versículo 4 y 5, ¿quién es el dragón? Roma pagana, ¿sí? Bien. Pregunta. ¿Solamente a estos 2 poderes representa este símbolo de Apocalipsis 12? Falta otro. Hoy en día es el papado y la... Roma papá. A ver, pensemos, el capítulo 12. Ah, 12. El capítulo 12, no lo vayamos a ningún otro lado de la Biblia. Solo el capítulo 12. ¿Por qué, hermana? Porque leímos recién, ya se me olvidó quién lo había leído, usted mismo lo leyó. Porque habíamos leído Apocalipsis, ¿qué cosa? 12 y el versículo 17. Y dice que ¿quién persiguió al remanente? El dragón. Entonces el cuestionamiento es, ustedes se van a dar cuenta del valor de esto para nosotros. Uno puede decir, claro, ¿cómo no Satanás va a perseguir al remanente? Si decimos Satanás va a perseguir al remanente en tiempo del fin, ¿cuál es nuestra respuesta? Claro, lo estamos diciendo. Hasta ahí todo bien. Pero si yo digo que la Roma pagana va a perseguir al remanente, ¿falso o verdadero? También es verdadero. De vuelta. Espera, hermano. Repito. Si yo digo, la Roma pagana
va a perseguir al remanente del tiempo del fin. ¿Falso o verdadero? Falso. Porque la Roma pagana era de... Es del tiempo de Cristo, ahora... Porque la Roma pagana ya no existe. No, era el tiempo de Cristo. En el tiempo de Cristo estaba la Roma pagana. Era Herodes el tiempo, y murió cuando murió la pagana. Sí, sí. Ahora está la Roma cristiana. Hasta Nerón. Entonces, esto es falso, ¿sí? Y si nos quedamos, y claro, Satanás, ¿saben qué? Hacemos unos sanguchitos, hacemos unos juguitos y estamos todos felices. Y resulta que salimos de acá de la reunión con lo mismo de siempre. No estoy criticando a nadie. Digo, si gastamos combustible, gastamos energía, nos pusimos lindos, pues están todos lindos. Si nos pusimos lindos y vinimos acá solamente para decir, claro, Satanás va a atacar al remanente del tiempo del fin, y nos quedamos con eso, pobre de nosotros. La cuestión que Satanás no lo hace en forma directa, siempre elige elementos Correcto. que sean elementos Que lo utilizables y elementos que no se distingan fácilmente. O sea, elementos que nosotros no los podamos distinguir de una. Correcto. Entonces, Él nunca se dejó ver a simple vista, él siempre utilizó a gente, a seres humanos, a líderes. correctísimo. Entonces vamos a ver con el versículo, ahí les digo, en el siempre el capítulo 12, ¿no? Perdón, hermano, yo lo había dicho, lo había cortado, ¿no? Pero ya me dijo lo que me... Sí, ya le dije. Bueno, ya, listo. Bien, el versículo, les digo, ténganme paciencia. Hay que comparar el versículo 6 con, ¿se entiende, no? El 6 con el, ya les digo, con el 13 y 14, gracias, hermano. Con el 13 y 14 para encontrar quién es el otro Elemento. Sí, el otro elemento, ¿no es O cierto? sucesor el sucesor, claro. Leo dice, Sí. cuando el dragón vio que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. Pero a la mujer le fueron dadas 2 alas de una gran águila para que volara de la presencia de la serpiente al desierto, al lugar donde es sustentada por un tiempo y medio tiempo. Pero ¿usted leyó el 6, hermano, o no? El 6 dice, El y la 13 y mujer 14. huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1270 días, o sea, No, 1260. 60. Gracias, hermano. 60. Sí. 60 días. Que según el versículo 6, 1260 días. Y según el versículo 13 y 14, Un tiempo, Tiempo, tiempos dice, y la mitad de un tiempo. tiempos y la mitad De un tiempo. de un tiempo. Que es lo mismo, ¿no es cierto? Porque se está refiriendo evidentemente a la mujer que huye al desierto, esa cantidad de tiempo perseguida por el dragón. Y como esto es para dentistas, y sirve de repaso y sirve para todo, nos animamos, ¿no es cierto?, no a explicar esto porque no es la temática de la semana. ¿Quién persiguió a la iglesia de Dios 1260 años? Papado. Ahí tenemos, Medieval. ahí vemos si La Inquisición. en la pantalla, ¿no? Desde el año 538 de la era cristiana hasta el año 1798, en la época de la Revolución Francesa, tenemos 1260 años donde el poder papal persiguió tristemente al verdadero remanente de la Edad Media, ¿no es cierto?, de ese tiempo. Bien, entonces la cita, ahí si me acompañan con esta cita que está en Conflicto de los Siglos, página 434, y dice: en el capítulo 12 de Apocalipsis, con el dragón que trató de destruir a Cristo cuando nació, ¿leí bien? De vuelta. En el capítulo, porque esta la corté al principio, entonces el capítulo 12 de Apocalipsis habla de qué? Del dragón que trató de destruir a Cristo cuando nació, ¿sí? Bien, sigamos. En dicho capítulo vemos que el dragón, ¿qué cosa? Es Satanás, versículo 9. Fue él quien indujo a quién? A Herodes a procurar la muerte del Salvador, ya lo dijimos. Pero el agente principal, como decía acá la hermana, ¿no? El agente principal de Satanás al guerrear contra Cristo y su pueblo durante los primeros siglos de la era cristiana, fíjense, primeros siglos de la era cristiana, ¿quién fue? El Imperio Romano, en el cual prevalecía ¿qué cosa? La religión pagana, por eso le pusimos Roma pagana, ¿no es cierto? Bien, pero ¿cómo termina la cita? Así que si bien el dragón representa primero a Satanás,
Primero, Satanás, ¿qué dice? El sentido derivado, ¿qué cosa? Es un símbolo de la Roma pagana. Entonces, está aquí diciendo esto. Está bien, representa a Satanás porque él estuvo detrás de Herodes. O sea, detrás de la Roma pagana. O sea, representa a Satanás, pero el sentido, dice, derivado, representa a la Roma pagana, porque la Roma pagana se inspiró en lo que Satanás pudo colocar en la cabeza de aquellos que persiguieron a Cristo. Pero vimos, si bien la cita no lo referencia en esta cita, pero después hay tantas otras citas, simplemente de manera rápida vemos que estos 1260 años de persecución papal revelan y demuestran que el otro sentido derivado, que no solamente es Satanás, también representa ¿a quién? Roma cristiana. A la Roma Papal. y la mejor forma de expresarlo La Roma papal. es la papal, ¿no es cierto? ¿Sí? La Roma papal o, anoto acá, Iglesia Católica Romana. Romana. ¿Sí? ¿Para qué vemos esto? Por este versículo. ¿Quién es el dragón según Apocalipsis 12 en el versículo 17? El papado. La Iglesia Católica Romana. En este versículo. Y si la Iglesia Católica Romana es la que va a perseguir al remanente, entonces volvemos a lo que dijimos al principio. Si yo estoy convencido de que pertenezco al remanente de Dios, a la Iglesia del tiempo del fin, voy a concluir, voy a entender que los dos grandes enemigos del tiempo del fin son el pueblo adventista del séptimo día, la Iglesia adventista del séptimo día, y del otro lado, ¿quién tiene que estar? El pueblo adventista del séptimo día, al remanente. Así que, hermanos, acá viene la cuestión. ¿Quién es nuestro enemigo en el tiempo final y el único enemigo? Y no nos avergoncemos. Porque si nos avergonzamos de verbalizarlo, nos estamos avergonzando del Señor y de su palabra. ¿Puedo decir algo? Sin realidad, hermano. Sin realidad. ¿Quién entonces, hermano, es el enemigo de la Iglesia Adventista del séptimo día declarado por la palabra de Dios? La Iglesia Católica Romana. Pero acá viene, ahí cierro, hermano. Por lo que vimos antes, ¿qué cosa? ¿Quién sería el poder predominante también en el tiempo del fin? El espiritismo. Y el protestantismo apóstol. No sé, por lo menos hoy identificamos a dos. ¿Sí? No me haga mentir, hermano. Hoy vimos dos. ¿Sí? Hoy vimos dos. El papado romano y el espiritismo moderno. Entonces yo pregunto, cierro. Si estos dos poderes van a ser el enemigo de un único pueblo remanente, el pueblo adventista del séptimo día, me estoy equivocando, nos estamos equivocando en decir entonces que si estos poderes van a estar de acuerdo en un punto, en atacar al pueblo de Dios, ¿acaso no van a estar ¿cuál sería la palabra? Comunión. ¿En comunión? Totalmente. Parece obvio, ¿no? ¿Con qué característica? Que si Satanás en los primeros tiempos de la era cristiana usó a la Roma pagana, Apocalipsis 12, 17 deja más que claro que al final de la era cristiana Satanás va a volver a usar no el mismo poder, sino un poder parecido, Roma papal, para perseguir a su pueblo y a Cristo. Y entonces ahí usted tiene, y no de otra manera, el verdadero cuadro que pinta Apocalipsis capítulo 12. Amén. No amén por la tristeza que se presenta, sino amén porque podemos entender esto, ¿verdad? Sí, hermano. No, pero el enemigo, si uno estudia la Biblia, no sé si es que Dios lo hace así, pero viene siempre como repitiendo sus esquemas de ataques. Si uno lo estudia a través de la Biblia y lo ve, cuando no puede atacar desde afuera, ataca desde adentro.
Cuando no puede destruir desde afuera, introduce elementos dentro para que la destrucción venga desde adentro. Correcto. Lo va a hacer de nuevo. Correcto. Ahora, como bien dice la hermana, más allá de lo que uno quiera sentir o esperar, necesitamos ¿qué cosa? Oír. Y la palabra de Dios nos está presentando ¿qué cosa? Esto. ¿Cómo terminamos esto? La pregunta del tema era, ¿la iglesia del tiempo del fin va a ser una iglesia sin enemigo? ¿Falso o verdadero? Falso. ¿Va a tener enemigo? Sí. ¿Quién? El espiritismo y la Iglesia Católica Romana. Y acá viene el detalle con el que terminamos y déjenme mostrarles por lo menos un documento, si quieren. ¿Cómo cerramos este primer tema, hermano? ¿Cómo lo cerramos? Con este punto que acá anotamos. Según el versículo 9, es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Pero ¿por qué dice la serpiente antigua? ¿Quién es? ¿Y por qué dice la serpiente antigua? Porque fue la... ¿A quién está haciendo la referencia? Satanás cuando estaba en el jardín del Edén. Al engaño original. Al engaño original, a la caída de nuestros primeros padres de Eva en el jardín del Edén. Se presenta como serpiente, ¿no es cierto? O a través de la serpiente. No como serpiente, sino a través de. Entonces, acá viene nuestro esquema, hermano. El paralelismo, ¿hay algún paralelismo entonces entre la caída del Edén y la Roma papal? De vuelta. ¿Hay paralelismo entre la caída del Edén y la Roma papal? Según esto que vimos, ¿cuál sería la respuesta? ¿Hay o no hay paralelismo? Yo los veo dudar algunos. De vuelta. Ahora todo el mundo nos hace creer que podemos ser dioses, que podemos nosotros ser propios dioses. Hermana, le corrijo, déjeme corregirle, hermano. Usted dijo todo el mundo. Le corrijo. La mayoría. No, tampoco. Vamos al texto bíblico. No es todo el mundo. Muchos. Lo estoy diciendo en sentido... a ver. ¿Cuál sería la palabra? Lo estoy diciendo en un sentido extremadamente específico, ¿sí? Por eso, hermano. No es que todo el mundo habla. Dijimos, hay dos poderes que están hablando. Sí, el espiritismo. Eso, hermano. Yo entiendo lo que usted dice. ¿Se entiende, no? Para ser específico, nomás, simplemente. Ya entendí. Así que, siendo específico, hay dos poderes que se van a caracterizar por actuar de la misma manera que la serpiente antigua. Eso era, hermano, así que no se enoje. Ese detalle. Pero también tiene razón la hermana. ¿En qué sentido? En que todo el mundo que vaya detrás del espiritismo y del catolicismo romano va necesariamente a repetir lo del jardín del Edén. Bien, entonces, ¿cuáles son las tres cosas a tener en cuenta de lo que se hizo en el jardín del Edén y que por tanto la Roma papal, acá no, porque esto ya pasó, acá no, que la Roma papal en el tiempo del fin va a repetir? Son esos tres puntos. ¿Usa intermediarios, sí o no? Sí. La serpiente, ¿no es cierto? Y acá vemos que usa intermediarios. ¿En el Apocalipsis 12? Sí. ¿Su mensaje usa la palabra de Dios? Sí. Sí. ¿A quién le podemos perdonar acá que no usó la palabra de Dios? ¿Los Roma paganos? Acá. Sí, porque la eliminaban. No, era pagana. Era un imperio directamente... Bueno, pero les doy un detalle. Pero la esencia es la misma. Ahí está, le doy un dato, un detalle. Tienen el mismo espíritu, la Roma papal. Sí, seguro, pero ahora el detalle de disfrazarse como cristiano. Hay una cita del Espíritu de Profecía donde explica en definitiva, en un renglón, qué era el paganismo. ¿Y saben qué era el paganismo? Es terrible, dice, era una simulación de las promesas del santuario del Antiguo Testamento. ¿De vuelta? Los sacrificios. Los sacrificios. ¿El paganismo estaba lleno de templos? Sí. ¿El paganismo estaba lleno de sacrificios? Sí. Sí. Así que el Espíritu de Profecía dice que no de manera directa,
sino que de esa manera simulaba reemplazar a todo el sistema del santuario y del Cristo prometido en el Antiguo Testamento. Ahora, venido Cristo, Satanás no puede venir actuando igual, porque ya vino Cristo, se tiene que disfrazar ¿de qué? No de Cristo prometido, sino de Cristo cumplido. Así que se tiene que cambiar el traje, Satanás, ¿o no? Bien, y hay un libro para el que le interesa, que trata sobre esto, el paganismo, cómo el cristianismo se disfrazó realmente en el paganismo. ¿Bien? Es un libro antiguo. Y el último punto, así que usa la palabra de Dios el paganismo, no de la manera que nosotros creemos, pero estuvo mezclado con el tema de las palabras de Dios y que a través de un sacrificio habría un redentor. ¿Bien? En ese sentido. Y el último punto, la divinización del ser humano. Recordamos lo que le dijo Satanás en el Edén, seréis como dioses. Y entonces la pregunta es, si la Roma pagana hizo lo mismo, los vengadores y todo eso. Ustedes saben que todos son personajes griegos, son los personajes griegos. Está Thor, está Flash, está... bueno. Bien. Ahora, así que... y son todos, son hombres, pero ¿qué son? Dioses. Son divinos, son dioses. Por eso son súper, ¿no? Bien. Y ahora la Roma papal también busca la divinización del ser humano. Sí, porque dice Tesalonicenses, abordan el texto, dice que la Roma papal trata de oponerse a Dios, sentándose en el lugar de Dios y pareciendo ¿qué cosa? Haciéndose Pasar por Dios. Punto. Los tres elementos están. Y esta es la última cita y les muestro el documento y oramos, ¿sí? Y cerramos. Bien, esta es la última cita. Conflicto del siglo, página 558. Dice, el papado es precisamente lo que la profecía declaró que sería. La apostasía de los postreros días, según 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Ahora, acá dice, forma parte de su política. ¿La de quién? La del papado. ¿Qué dice? Asumir el carácter que le permite realizar ¿qué cosa? Mejor sus fines. ¿Cuál? Cualquier carácter que le permite realizar mejor sus fines. Pero, o sea, va a asumir cualquier carácter. Pero bajo la apariencia, ¿qué cosa? Variable. Variable del camaleón, o como el camaleón, ¿qué cosa? Oculta el mismo veneno de la serpiente. Lo está haciendo ahora. O sea, esos tres elementos, usa intermediario, su mensaje usa la palabra de Dios y busca o predica la divinización del ser humano, vuelve a repetirse en este o en estos dos grandes poderes al final del tiempo. ¿Contra quién? Contra el pueblo de Dios. No usamos la palabra, pero ustedes lo conocen. ¿El papado es el anticristo? ¿Sí o no? Y yo les quiero mostrar esto, hermanos, para cerrar, este documento. Este, hermanos, es un documento, a ver, ahí abajo dice, no sé si alcanzan a leer. Adventistas. Está en inglés, pero ya les muestro en castellano. Adventist Today. Adventist Today, una revista adventista del año 2010, ¿sí? Página 22. Está en inglés, fíjense, tiene 2 páginas, está escrito por este pastor, el pastor Seibold, y dice, ¿no es cierto?, el que tiene un mejor inglés me va a corregir, Letting Roman Catholic Off. Católicos de Roma, Y acá está la traducción para que no nos estresemos. Esperen, acá. Ahí aparece en mandarín. Esta es la traducción. Se llama, el título traducido es Dejando a los católicos romanos fuera del gancho. O sea, dejando de molestar a los católicos. Pastor Lawrence Seibold, y entonces dice, durante más de un siglo, incluso antes de la publicación del Conflicto de los Siglos, los adventistas del séptimo día consideraron el liderazgo de la Iglesia Católica Romana, tipificado en la primera bestia,
de Apocalipsis 13 como nuestro archienemigo, ¿sí? Por eso el enemigo del tiempo del fin, nuestra bestia negra que tiene la parte malvada en el escenario apocalíptico contra el remanente de Dios. Y entonces, ¿el artículo de qué se trata? Dice el pastor, acá hay 7 razones por las que puede ser ahora hora de cuestionarlos en ese papel. O sea, ajá, ¿Qué es lo que bonito está- de la película, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo este autor en la revista Adventist Today? Que ya es hora que la Iglesia Adventista del Séptimo Día le deje en paz a la Iglesia Católica Romana y la deje de identificar como el enemigo o la archi-enemiga del tiempo del fin. Pocas palabras que se Y me ustedes se recordaron, ¿se recuerdan de este misionero, de este librito misionero? Sí, ¿Sí? ¿Se acuerdan? sí. Bueno, cuando este proyecto misionero salió en todo el mundo, no fue solamente en la Unión Austral, fue en todo el planeta, en los 5 continentes, porque bajó desde la Asociación General, sacan una página en francés, en portugués, en inglés y en español, en los 4 idiomas. Esta es la página web en castellano. Y una parte de la página web que promociona este proyecto misionero es la sección preguntas frecuentes. Y tiene varias preguntas para hablar acerca de este proyecto. Por ejemplo, la primera pregunta dice cuáles son los temas principales de la Gran Esperanza. Y así sigue haciendo varias preguntas. Pero lo que a nosotros nos interesa para cerrar es esta pregunta. El papado es el anticristo. Dice, ¿Creen? la iglesia dice, ¿Cree usted que ¿creen no? ustedes, porque son autopreguntas, ¿sí? Que la Sí. iglesia para promocionar este proyecto, ¿creen ustedes que el Papa es el anticristo? ¿Y cuál es la respuesta? No. La iglesia adventista no enseña que una persona específica en esta tierra sea el anticristo. Creemos que el anticristo es Satanás. Y sigue. Claro, lo que quiere decir que el individuo. Lo que está diciendo es que es Satanás y quédate con esto. Es decir, la iglesia no tiene nada que ver con eso. ¿Es Satanás? El dirigente no tiene nada que ver con el que... No. Creo Nadie. que también que cualquier persona o sistema que busque tomar el lugar que le pertenece a Cristo, primera su ceguera en cualquier instante, actúa con el espíritu. ¿Por qué no van al grano? Wow, ¿Qué bueno, significa? ahí esa última parte la embarraron más. ¿Qué Porque es significa? como que cualquiera puede ser. Claro. anticristo. Cualquiera puede ser Entonces no es anticristo. así. Eso sí que no es así. Y Lo otro hermano, como que te daba la opción de decir, y bueno, pero se puede estar refiriendo a la que a una persona O no. sea, estamos negando nuestras propias raíces. podríamos, claro, uno podría al principio decir, Sí, sí. tienen razón en que no es una persona. Sino un poder religioso. Pero ¿sabe qué, Pero hermana? al final, ahí ya. Pero ¿sabe qué, hermana? Le cuento algo. Cuando yo leí esto por primera vez, pensé exactamente lo mismo que usted. Y después me quedé pensando. ¿Y saben qué? Hay una trampa en concluir de esa manera. La pregunta dice, ¿creen ustedes que el Papa es el anticristo? O sea, no estamos hablando del Papa. ¿De quién estamos hablando? Del anticristo. O sea, el cuestionamiento está sobre el símbolo, no sobre la pregunta es sobre el símbolo, no sobre la persona. ¿Me explico? Claro. Así que cuando la pregunta dice, ¿creen ustedes que el símbolo del anticristo refiere al Papa? La iglesia responde, no. Pero de todas maneras al final es peor porque dice que cualquiera que tenga Después la dice cara del varias anticristo cosas y puede dice, ser. cualquiera puede ser. O sea, Familia. Entonces, ante la pregunta de nuestro primer tema, y amén que hemos estado, ¿la iglesia del tiempo del fin es una iglesia sin enemigo final? La respuesta es no. La iglesia del tiempo del fin sí tiene un enemigo final y Jesús ya nos advirtió de esto y nos dejó herramientas para no caer en un posicionamiento que es este. La Asociación General dice que tenemos enemigo final, por lo menos un enemigo final, el enemigo final identificado por la profecía. La iglesia, tristemente, desde la Asociación General, porque es la página de la Asociación General, dice no, ya el Papa no es nuestro enemigo.
Pero vimos hoy esta noche que la palabra de Dios y el Espíritu de Profecía y nuestros pioneros dijeron absolutamente creemos en la palabra de Dios, creemos en el Espíritu de Profecía, creemos en la Reforma Protestante y creemos en Miller. Tenemos un archienemigo y es uno. ¿Y por qué crees que tan poco se promueve el estudio del seminario de Apocalipsis? Por esto mismo. Eso Porque hay que tocar Apocalipsis 13, 17, todo eso Y no quieren Y controversia con la esto gente. es lo que está pasando. Claro, pero hablando del anticristo, No es que no han sacado de la iglesia adventista, y es bueno que él enseñe ese libro, porque yo hablaba con mi esposa que hace casi más de 15 años que en el púlpito, y lo digo porque una vez allá en Dominicana prediqué de un tema y el pastor me dijo que no volviera a predicar de esos temas. Yo quería comentar lo que escuché hoy en Radio Nuevo Tiempo. Estaban dando un programa a la mañana. Ah, no, era la a la mañana. Sí, dice, bueno, ahora vamos a leer Una frase de nuestro querido pastor, no recuerdo el nombre, si es Nick Warren. Reed Warren. ¿Eh? Reed Warren. Reed Warren. Nuestro querido pastor, Ya y vamos a no es hablar de él. adventista ese pastor, es evangélico. Y ese pastor fue el que hizo las 40 madrugadas. Y bueno, y lo dice como que nuestro querido pastor. Todos estos testimonios son ultra válidos y necesarios. Y tenemos mucho que decir, ¿no es cierto? Diferentes experiencias, cosas que nos hemos encontrado y todo. Así que podemos ir recordando esas experiencias y como todas las sufrimos en algún sentido, mayor o menor, ¿cuál es el aporte que queremos hacer con este seminario? El aporte que queremos hacer es que sumarle a todas esas experiencias que las vivimos separados, el aporte que queremos hacer a todas estas experiencias es darle respuesta de el por qué. Fin de la película. Ese es el aporte que queremos hacer. A ver, de vuelta, pasamos muchas experiencias desparramados y acá vamos a tener oportunidad de ir compartiendo experiencias. Y entonces el aporte que nosotros queremos hacer es ver el por qué está sucediendo lo que está sucediendo, o lo que creemos que está sucediendo, o lo que podemos ver y lo que no podemos ver que está sucediendo en nuestra amada iglesia, pero dar la razón bíblica y del Espíritu de Profecía y documental de qué nos está pasando, para que en base a eso tengamos la oportunidad de tener el fundamento, la razón, no solamente de evitar esa problemática, sino dar respuesta a esa problemática. Sanar nuestro corazón y al mismo tiempo tener herramientas de ayudar a otros, nuestros hermanos. ¿Sí? Así que acá la escoba la vamos a tener que tener todas, hermanos. ¿Sí? A ver, cerramos. No sé quién quiere ahora, sí. La idea nomás de siempre en el sentido o en el contexto que habla Ezequiel 8 y 9, que es verdad, estas experiencias, como mencionamos, es como que enseguida nos ponen en una situación de decir, nuestra iglesia está muy mal, hay que salir de la iglesia, da la impresión, sino, lo que hoy es que es una situación que a menudo lo hablamos, de lo difícil que es llorar y gemir por lo que pasa en nuestra iglesia. Entonces, en ese contexto, analizar todas estas cuestiones. ¿Quién quiere orar para terminar? Hermano, ¿nos ponemos en pie? Oramos. Dios eterno, Padre nuestro, te damos gracias. Gracias porque nuestro corazón a veces duda de tu palabra. Gracias por estas personas que vinieron, que pusieron su dinero, su tiempo, sus esfuerzos para venir, Señor, a hablar de tu palabra. Gracias más que claro, como decimos en Dominicana, no canta un gallo. Señor, que podamos asistir y decirle a otros que vengan a enriquecerse de lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Gracias porque no fue una prédica, gracias porque fue una charla, gracias porque a veces nosotros, Señor, no queremos entender lo que está pasando. Abre nuestros corazones, nuestros ojos y ayúdanos, Señor, a no permanecer callados, que fue lo más que dijo el hermano,
que no podemos, Señor, barrer nada más, sino que tenemos que actuar y decirle al hermano que está perdido y que debe regresar al camino. Amén. Y sentirnos contentos cuando regrese nuevamente. Quédate con nosotros, Señor, acá, con Matilde, su familia, y a nosotros acompáñanos a nuestros diferentes hogares, Señor. Amén. Y que mañana, Señor, podamos venir gozosos y que no nos dejemos, Señor, interrumpir por el enemigo, Amén. sino que podamos venir y sacar un tiempo para estar con usted. Amén. Favores que pedimos, Dios, en el dulce nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Amén.